Capítulo 1 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Cuarta parte. El idilio de la calle Plumet y la epopeya de la calle de San Dionisio. Libro primero. Algunas páginas de historia. Capítulo 1. Bien cortado. Los años de 1831 y 1832, que siguieron inmediatamente a la Revolución de Julio, son uno de los momentos más particulares y más notables de la historia. Estos 2 años, en medio de los que les preceden y les siguen, aparecen como 2 montañas. Tienen la grandeza revolucionaria. En ellos se descubren precipicios. Las masas sociales, las hiladas mismas del edificio de la civilización, el grupo sólido de los intereses sobrepuestos y adherentes, los perfiles seculares de la antigua formación francesa, aparecen y desaparecen a cada instante al través de las nubes tempestuosas de los sistemas, de las pasiones y de las teorías. Estas apariciones y estas desapariciones han sido llamadas la resistencia y el movimiento. Por intervalos se ve brillar entre ellas la verdad, que es la luz del alma humana. Esta época notable está bastante circunscrita y principia a alejarse bastante de nosotros para que puedan apreciarse desde ahora sus líneas principales. Vamos a tratar de hacerlo. La Restauración había sido una de esas fases intermedias difíciles de definir, en que se encuentran cansancio, zumbido, murmullos, sueño, tumulto, y que no son más que la llegada de una gran nación a una etapa. Estas épocas son muy singulares y engañan a los políticos que quieren explotarlas. Al principio, la nación no pide más que el reposo, no tiene más que sed de paz, ni más ambición que ser pequeña. Todo esto traducido quiere decir permanecer tranquila, porque los grandes sucesos, las grandes casualidades, las grandes aventuras, los grandes hombres, gracias a Dios, se ha visto demasiado que abundan hasta cansarnos. En ciertas ocasiones se daría a César por Prusias y a Napoleón por el rey de Ivetot. ¡Qué buen reyecito era aquel! Cuando se ha caminado desde el amanecer, cuando se ha andado una jornada larga y penosa, cuando se ha hecho la primera parada con Mirabeau, la segunda con Robespierre y la tercera con Napoleón, se encuentra uno derrengado y lo que desea es una cama. La fidelidad cansada, el heroísmo envejecido, las ambiciones satisfechas y las fortunas adquiridas, buscan, reclaman, imploran y solicitan. ¿El qué? Un lugar de descanso. Y le tienen, toman posesión de la paz, de la tranquilidad, del ocio, y ya están contentos. Mientras tanto, surgen ciertos hechos, se dan a conocer y llaman a la puerta cada uno por su lado. Estos hechos salen de la revolución y de las guerras, y existen, viven, tienen el derecho de instalarse en la sociedad, y se instalan, y la mayor parte del tiempo los hechos son aposentadores y furrieles, que no hacen más que preparar la habitación a los principios, y véase entonces lo que se presenta a los filósofos políticos. Al mismo tiempo que los hombres cansados piden el reposo, los hechos consumados piden garantías. Las garantías para los hechos son como el reposo para los hombres. Esto es lo que Inglaterra pedía a los Estuardos después del Protectorado, lo que Francia pedía a los Borbones después del Imperio. Estas garantías son una necesidad de los tiempos y es preciso concederlas. Los príncipes las otorgan, pero en realidad las da la fuerza de las cosas, verdad útil y profunda que ignoraron los Estuardos en 1662 y que los Borbones no vislumbraron aún en 1814. La familia predestinada que volvió a Francia cuando cayó Napoleón tuvo la inocencia fatal de creer que era ella la que daba y que lo que había dado lo podía volver a tomar, que la casa de Borbón poseía el derecho divino
que la Francia no poseía nada y que el derecho político concedido en la carta de Luis XVIII no era más que una rama del derecho divino, separada por la Casa de Borbón y concedida graciosamente al pueblo, hasta el día en que el rey quisiera recogerla de nuevo. Sin embargo, la Casa de Borbón podía haber conocido en el disgusto que le causaba que no salía de ella esta concesión. Esta casa se presentó huraña en el siglo XIX, puso mala cara a los desahogos de la nación, y para servirnos de una palabra trivial, es decir, popular y verdadera, estaba de hocico. El pueblo lo vio. Creyó que tenía fuerza, porque el imperio había desaparecido delante de ella como una decoración de teatro, sin conocer que ella había venido de la misma manera. No vio que estaba en la misma mano que había hecho desaparecer a Napoleón. Creyó que estaba arraigada en el pueblo porque era lo pasado, y se engañaba. Era una parte de lo pasado, pero todo lo pasado era Francia. Las raíces vivas y profundas de la sociedad francesa no estaban en los Borbones, sino en la nación. No constituían el derecho de una familia, sino la historia de un pueblo, y estaban en todas partes, excepto en el trono. La Casa de Borbón era para la Francia el nudo ilustre y sangriento de su historia, mas no el elemento principal de su destino, ni la base necesaria de su política. Podía pasarse sin los Borbones, como se había pasado 22 años. Había habido una solución de continuidad, pero ellos lo negaban. ¿Y cómo no habían de negarlo ellos, que creían que Luis XVII reinaba el 9 Termidor y que Luis XVIII reinaba el día de Marengo? Nunca, desde el origen de la historia, había habido príncipes tan ciegos en presencia de los hechos y de la parte de autoridad divina que contienen y promulgan. Nunca esa pretensión humana, que se llama el derecho de los reyes, había negado hasta tal punto el derecho divino. Error capital que llevó a esta familia a poner mano en las garantías otorgadas en 1814, en las concesiones, como ella las llamaba. Y cierto que era triste cosa ver que llamaba a sus concesiones a lo que eran nuestras conquistas, que llamaba a nuestras usurpaciones a lo que eran nuestros derechos. La Restauración, cuando creyó llegada la hora, cuando se creyó victoriosa de Bonaparte y arraigada en el país, es decir, cuando se creyó fuerte y profunda, tomó bruscamente su partido y se arriesgó a dar un golpe. Una mañana se levantó poniéndose enfrente de Francia y, elevando la voz, negó el título colectivo y el título individual. A la nación la soberanía y al ciudadano la libertad. En otros términos, negó a la nación lo que la hacía nación y al ciudadano lo que le hacía ciudadano. Esta es la esencia de estos actos célebres, que se llaman los decretos de Julio. La Restauración cayó, y cayó con justicia, aunque debamos decir aquí que no fue absolutamente hostil a todas las formas del progreso y que se habían hecho grandes cosas a su lado. En tiempo de la Restauración, la nación se había acostumbrado a la discusión tranquila, cosa que no había tenido en tiempo de la República, y a la grandeza en la paz, cosa que no había tenido durante el Imperio. El espectáculo de la Francia libre y fuerte había sido un estímulo para los demás pueblos de Europa. La Revolución había tenido la palabra en tiempo de Robespierre, el cañón en tiempo de Bonaparte, pero en tiempo de Luis XVIII y Carlos X tuvo a su vez la palabra la inteligencia. Cesó el viento y se encendió de nuevo la antorcha. Vióse brillar en las serenas cimas la luz del pensamiento, espectáculo magnífico, útil y agradable. Vióse trabajar por espacio de 15 años en plena paz, en medio de la plaza pública, a esos grandes principios, tan antiguos para el pensador y tan nuevos para el hombre de Estado: la igualdad ante la ley, la libertad de la conciencia, la libertad de la palabra, la libertad de la prensa, la accesibilidad de todas las clases a todos los cargos. Esto duró hasta 1830.
Los Borbones fueron un instrumento de civilización que se quebró en manos de la providencia. La caída de los Borbones tuvo mucha grandeza, no por parte suya, sino por parte de la nación. Dejaron el trono con gravedad, pero sin autoridad. Su caída, en medio de la noche, no fue una de esas desapariciones solemnes que dejan una sombría emoción en las páginas de la historia. No fue ni la tranquilidad sepulcral de Carlos I, ni el rugido de águila de Napoleón. Se fueron. Esto es lo mejor que puede decirse. Depusieron la corona y no conservaron la aureola. Fueron dignos, pero no augustos. Faltaron en cierto modo a la majestad de su desgracia. Carlos X, en el viaje de Cherburgo, haciendo cortar una mesa redonda para cuadrarla, pareció más cuidadoso de la etiqueta en peligro que de la monarquía que se derrumbaba. Esta pequeñez entristeció a los hombres fieles que amaban su persona y a los hombres graves que honraban su raza. El pueblo estuvo admirable. La nación, atacada una mañana a mano armada por una especie de insurrección real, se sintió tan poderosa que no tuvo ni aun cólera. Se defendió y se contuvo. Volvió las cosas a su lugar, el gobierno a la ley y los Borbones al destierro. Pero, se detuvo. Tomó al viejo Carlos X debajo el dosel que había abrigado a Luis XIV y le puso en tierra suavemente. No tocó a las personas reales, sino con tristeza y precaución. Esto no lo hizo un hombre, no lo hicieron algunos hombres, lo hizo la Francia entera, la Francia victoriosa y embriagada con la victoria, que parecía recordar y que practicó a los ojos del mundo entero estas graves palabras de Guillermo d'Hubert, después de la jornada de las barricadas. Es muy fácil a los que se han acostumbrado a aprovecharse de los favores de los grandes y a saltar como un pájaro de rama en rama, de una situación aflictiva a otra floreciente, manifestarse atrevidos contra su príncipe en la adversidad. Pero en cuanto a mí, la suerte de mis reyes me será siempre venerable, y principalmente la de los desgraciados. Los Borbones cayeron con respeto, pero sin sentimiento. Como hemos dicho, su desgracia fue más grande que ellos y desaparecieron en el horizonte. La Revolución de Julio tuvo inmediatamente amigos y enemigos en el mundo entero. Unos se precipitaron hacia ella con entusiasmo y alegría, otros le volvieron la espalda, cada uno según su naturaleza. Los príncipes de Europa, en el primer momento, como los búhos de esta aurora, cerraron los ojos, heridos y estupefactos, y no los abrieron sino para amenazar. Temor que se comprende, cólera que se disculpa. Esta extraña revolución apenas había sido un choque. No había hecho al realismo vencido ni aun el honor de tratarle como enemigo y verter su sangre. A los ojos de los gobiernos despóticos, siempre interesados en que se calumnie la libertad a sí misma, la Revolución de Julio había cometido la falta de presentarse formidable y ser tranquila. Por lo demás, nada se intentó ni se maquinó contra ella. Los más descontentos, los más irritados, los más temblorosos la saludaban. Cualesquiera que sean nuestro egoísmo y nuestros rencores, siempre emana un respeto misterioso de los sucesos en que se descubre la colaboración de alguno que trabaja desde lugar más elevado que el hombre. La Revolución de Julio es el triunfo del derecho derrocando el hecho, una cosa llena de esplendor. El derecho derrocando el hecho. De aquí proviene el esplendor de la Revolución de 1830, y de aquí también su mansedumbre. El derecho que triunfa no tiene necesidad de ser violento. El derecho es lo justo y lo verdadero. El carácter del derecho es permanecer eternamente bello y puro. El hecho, aun el más necesario en apariencia, aun el mejor aceptado por los contemporáneos, si no existe sino como hecho, si no contiene en sí más que un poco o nada de derecho, está destinado infaliblemente a ser, con el tiempo, deforme, inmundo y quizá monstruoso. Si se quiere conocer de una vez hasta qué grado de miseria puede llegar el hecho,
visto a la distancia de los siglos, mírese a Maquiavelo. Maquiavelo no es un mal genio, ni un demonio, ni un escritor malvado y miserable, no es más que el hecho. Y no es solamente el hecho europeo, es el hecho del siglo XVI. Parece horrible, y lo es ante la idea moral del siglo XIX. Esta lucha del derecho y del hecho existe desde el principio de las sociedades. El trabajo de los sabios tiene por objeto terminar el duelo, amalgamar la idea pura con la realidad humana, hacer penetrar pacíficamente el derecho en el hecho. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 del tomo 4 del libro 1 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 2. Mal cosido. Pero uno es el trabajo de los sabios y otro el de los hábiles. La revolución de 1830 se había detenido muy pronto. Tan luego como se calma al llegar al puerto la tempestad revolucionaria, los hábiles se apoderan del buque náufrago. Los hábiles en nuestro siglo se han conferido a sí mismos la calificación de hombres de Estado. Si bien esta palabra hombre de Estado ha concluido por pertenecer algo al caló. No se olvide que allí donde no hay más que habilidad, hay necesariamente pequeñez. Decir, pues, los hábiles equivale a decir las medianías. Del mismo modo que decir los hombres de Estado equivale algunas veces a decir los traidores. A creer a los hábiles, las revoluciones como la de Julio son arterias cortadas, y es preciso hacer pronto la ligadura. El derecho proclamado en toda su grandeza estremece, y una vez afirmado el derecho, es necesario afirmar el Estado. Asegurada la libertad, es preciso pensar en el poder. En esto, los sabios no se separan aún de los hábiles, pero principian a desconfiar. El poder sea, pero ante todo, ¿qué es el poder? Y después, ¿de dónde viene? Los hábiles aparentan no comprender esta objeción y continúan su maniobra. Según estos políticos, muy ingeniosos para cubrir las ficciones de que pueden aprovecharse con una máscara de necesidad, lo que primero hace falta a un pueblo después de una revolución, cuando este pueblo forma parte de un continente monárquico, es proporcionarse una dinastía. De este modo, dicen, puede tener la paz después de su revolución, es decir, el tiempo necesario para sondear sus llagas y reparar su casa. La dinastía oculta los andamios y cubre los hospitales de sangre, pero no es siempre fácil encontrar una dinastía. En rigor, basta el primer hombre de genio o el primer hombre de fortuna para hacer de él un rey. En el primer caso resulta un Bonaparte, en el segundo un Iturbide. Mas para hacer una dinastía no basta una familia cualquiera. Debe haber necesariamente cierta cantidad de antigüedad en una raza, y las arrugas de los siglos no se improvisan. Si nos colocáramos bajo el punto de vista de los hombres de Estado, haciendo todas las reservas convenientes, y preguntáramos después de una revolución cuáles son las cualidades del rey que de ella hubiera de salir, nos responderíamos: puede ser, y es útil que sea revolucionario, es decir, partícipe personal de esta revolución, que haya puesto en ella la mano, que se haya comprometido o distinguido en ella, que haya tocado el hacha o manejado la espada. ¿Cuáles son las cualidades de una dinastía? Debe ser nacional, es decir, revolucionaria a cierta distancia, no por sus actos consumados, sino por las ideas aceptadas. Debe componerse de lo pasado y ser histórica, componerse del porvenir y ser simpática. Todo esto explica por qué las primeras revoluciones se contentan con encontrar un hombre, llámese Cromwell o Napoleón, y por qué las segundas quieren absolutamente encontrar una familia, la casa de Brunswick o la casa de Orleans. Las familias reales se asemejan a esas higueras de la India, cuyas ramas se encorvan hasta la tierra,
echan raíces y se convierten en nuevos troncos. Cada rama puede ser una dinastía, con la única condición de bajarse hasta el pueblo. Tal es la teoría de los hábiles. Este es, pues, el arte sublime: hacer que un acontecimiento suene algo a catástrofe, para que los que se aprovechen de él tiemblen también, sazonar con un poco de miedo un paso de hecho, aumentar la curva de la transición hasta retardar del progreso, endulzar la obra, denunciar y disminuir los preparativos del entusiasmo, cortar los ángulos y las uñas, acolchar el triunfo, arropar el derecho, rodear al gigante pueblo de franela y meterle en cama enseguida, imponer dieta a este exceso de salud, tratar a Hércules como convaleciente, desleír el acontecimiento en el expediente, ofrecer a los ánimos sedientos del ideal este néctar con tisana, tomar sus precauciones contra el éxito demasiado grande, guarnecer la revolución con una pantalla. En 1830 se practicó esta teoría, aplicada ya en Inglaterra en 1688. La de 1830 fue una revolución detenida a media playa, progreso a medias, semiderecho, pero la lógica ignora el casi, absolutamente lo mismo que el sol ignora que haya velas. ¿Y quién detiene la revolución a media playa? Esa parte de la clase media compuesta de los que de nada se han hecho algo y miran solo a su conservación. ¿Y por qué? Porque esta clase media es el interés satisfecho. Ayer era el apetito, hoy es la plenitud, mañana será la saciedad. El fenómeno de 1814, después de Napoleón, se reprodujo en 1830, después de Carlos X. Se ha querido equivocadamente hacer de esta parte de la sociedad representada en el tendero que gana una clase. Esta clase media es simplemente la parte contenta del pueblo. El individuo de esta llamada clase es el hombre que tiene ahora tiempo para sentarse, y una silla no es una casta. Mas por querer sentarse demasiado pronto, se puede detener la marcha del género humano, y esta ha sido casi siempre la falta de esa parte del pueblo. No constituye una clase el cometer una falta. El egoísmo no es una de las divisiones del orden social. Por lo demás, debemos ser justos aún respecto del egoísmo. El estado a que aspiraba después de la conmoción de 1830 esta parte de la nación de que vamos hablando no era la inercia, que se complica con la indiferencia y la pereza, que es algo vergonzosa. No era el sueño, que supone un olvido momentáneo, accesible a los ensueños. Era un descanso, un alto. Hacer alto es una frase que tiene un doble sentido singular y casi contradictorio. Tropa en marcha quiere decir movimiento. Alto quiere decir reposo. Hacer alto es reparar las fuerzas. Es el reposo armado y despierto. Es el hecho consumado que pone centinelas y se mantiene en guardia. El alto supone el combate ayer y el combate mañana. Este es el intermedio de 1830 y de 1848. Lo que aquí llamamos combate puede también llamarse progreso. Era preciso, pues, a esta parte de la clase media, como a los hombres de Estado, un hombre que representase esta palabra, alto, un atrás y adelante, una individualidad compuesta que significase revolución y estabilidad. En otros términos, que consolidase lo presente por medio de la compatibilidad evidente de lo pasado y lo porvenir. Este hombre se encontró enteramente. Se llamaba Luis Felipe de Orleans. Los 221 hicieron rey a Luis Felipe. Lafayette se encargó de la consagración y llamó a la nueva monarquía la mejor de las repúblicas. El Hotel de Ville de París reemplazó a la Catedral de Reims. Esta sustitución de un semitrono a un trono completo fue la obra de 1830. Cuando los hábiles hubieron concluido, apareció el vicio inmenso de su solución.
Todo se había hecho fuera del derecho absoluto. El derecho absoluto gritó, protestó, y después, cosa formidable, se sumergió en la sombra. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 del tomo 4 del libro 1 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 3. Luis Felipe. Las revoluciones tienen el brazo terrible y la mano afortunada. Pegan firme y escogen bien. Aún incompletas, aún bastardeadas y prematuras, aún sofocadas y reducidas al estado de revolución menor de edad, como la revolución de 1830, les queda casi siempre bastante lucidez provincial para que no puedan caer mal. Su eclipse no es nunca una abdicación. Sin embargo, no nos gloriemos demasiado. Las revoluciones se engañan también y se han visto graves equivocaciones. Volvamos a 1830. Este año tuvo acierto en su extravío. En el establecimiento que se llamó orden después de la revolución, detenida muy pronto, el rey valía más que el realismo. Luis Felipe era un hombre raro. Hijo de un hombre a quien la historia juzgará seguramente con circunstancias atenuantes, pero tan digno de aprecio como su padre de censura. Tenía todas las virtudes privadas y algunas públicas. Era cuidadoso de su salud, de sus bienes, de su persona, de sus negocios, conociendo el valor de un minuto y no siempre el de un año. Sobrio, sereno, pacífico, sufrido, buen hombre y buen príncipe. Dormía con su mujer y tenía en su palacio lacayos encargados de enseñar el lecho conyugal a los ciudadanos. Había alhajado su alcoba con un lujo regular, útil después de la antigua ostentación ilegítima de la rama mayor. Sabía todas las lenguas de Europa y, lo que es más notable, sabía y hablaba el idioma de todos los intereses. Admirable representante de la clase media, pero siempre superior a ella, y más avanzado que ella, tenía el singular talento, sin dejar de apreciar la sangre de su familia, de medirse por su valor intrínseco. Y en cuanto a la cuestión de raza, hacerse Orleans y no Borbón, primer príncipe de la sangre, mientras no había sido más que Alteza Serenísima, pero franco ciudadano el día en que fue majestad, difuso en público, conciso en la intimidad, acusado de avaricia pero sin pruebas, y en realidad hombre económico, fácilmente pródigo respecto de su fantasía o de su deber, literato y poco sensible a las letras, noble y no caballeresco, sencillo, tranquilo y fuerte, adorado de su familia y de su casa, conversador lleno de seducción, hombre de estado desengañado, frío interiormente, dominado por el interés inmediato, incapaz de rencor ni de agradecimiento, empleando sin piedad los talentos superiores sobre los medianos, muy hábil en vencer por medio de las mayorías parlamentarias esas unanimidades misteriosas que gruñen sordamente bajo los tronos, expansivo y algunas veces imprudente en su expansión, pero de una maravillosa destreza en su imprudencia, fértil en expedientes, en fisonomías, en máscaras, metiendo miedo a la Francia con la Europa y a la Europa con la Francia, amante seguramente de su país, pero mucho más de su familia, apreciando más la dominación que la autoridad y la autoridad más que la dignidad. Disposición que tiene algo de funesta, porque dirigiéndolo todo exclusivamente al éxito, admite la astucia y no repudia absolutamente la bajeza, pero que tiene también algo de útil porque preserva a la política de los choques violentos, al Estado de los rompimientos y a la sociedad de las catástrofes. Minucioso, correcto, vigilante, atento, sagaz, infatigable, contradiciéndose alguna vez y desdiciéndose, arrogante contra el Austria en Ancona, tenaz contra Inglaterra en España, bombardeando a Amberes y pagando a Pritchard, cantando con convicción la marsellesa, inaccesible al abatimiento, al cansancio, al gusto de lo bello y de lo ideal, a las generosidades temerarias, a la utopía, a la quimera, a la cólera, a la vanidad, al temor. Tenía todas las formas de la intrepidez personal, como general en Valmy, como soldado en Jemappes,
probado 8 veces por el regicidio y siempre con la sonrisa en los labios, valiente como un granadero, animoso como un pensador, inquieto solamente ante la suerte de una conmoción europea e impropio para las grandes aventuras políticas, siempre dispuesto a arriesgar su vida pero nunca su obra. Disfrazando su voluntad con la influencia, con objeto de ser obedecido, más bien como inteligencia que como rey, dotado de observación y no de adivinación, poco conocedor de los talentos pero muy conocedor de los hombres, es decir, necesitando de ver para juzgar. Buen juicio, pronto y penetrante, de cordura práctica, palabra fácil, memoria prodigiosa, echando mano siempre de su memoria, único punto de semejanza que tuvo con César, Alejandro y Napoleón. Sabía los hechos, los pormenores, las fechas, los nombres propios, e ignoraba las tendencias, las pasiones, los talentos no vulgares, las aspiraciones interiores, los levantamientos ocultos y oscuros de las almas, en una palabra, todo lo que podrían llamarse las corrientes invisibles de las conciencias, aceptado por la superficie, pero algo discorde con la Francia interior, saliendo adelante con su habilidad, gobernando demasiado y no reinando bastante, siendo su propio primer ministro, excelente para hacer de la pequeñez de las realidades un obstáculo a la inmensidad de las ideas, mezclando con una verdadera facultad creadora de civilización, de orden y de organización un espíritu extraño de procedimientos y de sutileza. Fundador y procurador de una dinastía, con algo de Carlomagno y algo de Curial, en suma, figura grande y original, príncipe que supo consolidar el poder, a pesar de la inquietud de la Francia, y adquirir fuerza a pesar de los recelos de Europa. Luis Felipe será colocado entre los hombres eminentes de su siglo, y sería colocado entre los hombres de gobierno más ilustres de la historia si hubiese amado un poco la gloria y hubiese tenido el sentimiento de lo grande, del mismo modo que tenía el sentimiento de lo útil. Luis Felipe había sido de bella figura, y viejo ya era gracioso. No siempre había sido bien acogido por la Francia, pero lo había sido por la multitud. Agradaba porque tenía el don de la seducción. La majestad no le sentaba bien. Era rey y no llevaba la corona. Era anciano y no tenía el cabello blanco. Sus modales eran del antiguo régimen y sus costumbres del moderno, mezcla del noble y del ciudadano que convenía a 1830. Luis Felipe era la transición reinante. Había conservado la antigua pronunciación y la antigua ortografía que ponía al servicio de las opiniones modernas. Era partidario de Polonia y de la Hungría, pero escribía le polonois y pronunciaba le songre. Llevaba el uniforme de la Guardia Nacional como Carlos X y el cordón de la Legión de Honor como Napoleón. Iba poco a la iglesia, nunca a caza ni a la ópera. Era incorruptible con los sacristanes, los perreros y las bailarinas, lo cual era causa de alguna parte de su popularidad en la clase media. No tenía corte, salía con su paraguas bajo el brazo, y este paraguas ha sido por mucho tiempo parte de su aureola. Entendía un poco de albañilería, un poco de jardinería y un poco de medicina. Sangraba a un postillón que se caía del caballo, y no iba nunca sin su lanceta, lo mismo que Enrique III sin su puñal. Los realistas se burlaban de este rey ridículo, único que ha derramado sangre para curar. En el debe de la cuenta histórica contra Luis Felipe tenemos que rebajar una partida. Esta cuenta tiene 3 columnas que dan cada una un total diferente, la que acusa al realismo, la que acusa al reinado y la que acusa al rey. El derecho democrático confiscado, el progreso mirado como un interés secundario, las protestas de la calle reprimidas violentamente, la ejecución militar de las insurrecciones, el motín pasado por las armas, la calle Trasnonain, los consejos de guerra, la absorción del país real por el país legal, el gobierno de cuenta y mitad con 300.000 privilegiados son el hecho del realismo. La Bélgica rechazada, la Argelia duramente conquistada con más barbarie que civilización,
lo mismo que la India por los ingleses, la falta de fe con Abelkader, Blay, la compra de Deutz, el pago de Pritchard son hechos del reinado. La política más familiar que nacional es el hecho del rey. Como puede verse, hecho el descuento, el cargo del rey se disminuye. Su gran falta fue esta, haber sido modesto en nombre de la Francia. ¿De dónde proviene esta falta? Vamos a decirlo. Luis Felipe fue un rey demasiado padre, y esta incubación de una familia que quiere hacerse dinastía tiene miedo de todo y no quiere aventurarse mucho. De aquí la timidez excesiva, importuna para un pueblo que tiene el 14 de julio en su tradición civil y un Austerlitz en su tradición militar. Por lo demás, si prescindimos de los deberes públicos que exigen el primer lugar, la profunda ternura de Luis Felipe hacia su familia era merecida por la familia. Aquel grupo doméstico era admirable. Las virtudes se hermanaban en él con el talento. Una de las hijas de Luis Felipe, María de Orleans, hacía escribir el nombre de su raza entre los artistas, como Carlos de Orleans le hacía escribir entre los poetas, y había hecho de su alma un mármol al cual había llamado Juana de Arco. Dos de los hijos de Luis Felipe habían arrancado a Metternich este elogio demagógico. Son jóvenes como se ven muy pocos, y príncipes como no se ve ninguno. Este es, sin disimular nada, pero sin agravar tampoco nada, el retrato verdadero de Luis Felipe. La fortuna de Luis Felipe en 1830 consintió en ser el príncipe igualdad, en llevar en sí mismo la contradicción de la Restauración y de la Revolución, en poseer ese aspecto inquieto del revolucionario que se convierte en aspecto tranquilizador en el gobernante. Nunca se presentó un hombre que se adaptase también a un acontecimiento. Entró uno en otro y se hizo la encarnación. Luis Felipe en 1830 hecho hombre. Además, tenía un gran precedente para el trono, el destierro. Había estado proscrito, errante, pobre. Había vivido de su trabajo. En Suiza, aquel heredero de los dominios más ricos de Francia había tenido que vender un caballo para comer. Henri Chenot había dado lecciones de matemáticas mientras su hermana Adelaida bordaba y cosía. Estos recuerdos unidos a un rey entusiasmaban a la clase media. Había demolido con sus propias manos la última jaula de hierro del monte de San Miguel, construida por Luis XI y utilizada por Luis XV. Era compañero de Dumouriez y amigo de Lafayette. Había sido individuo del club de los jacobinos. Mirabeau le había dado golpecitos en el hombro. Danton le había dicho: «Hola, joven». A los 24 años, en 1793, siendo duque de Chartres, había asistido desde el fondo de una oscura tribuna de la Convención al proceso de Luis XVI, también calificado con el nombre de ese pobre tirano. La huella que en él había dejado la revolución era prodigiosa. Su recuerdo era como una marca viva de aquellos grandes años, minuto por minuto. Un día, ante un testigo de quien nos es imposible dudar, rectificó de memoria toda la letra A de la lista alfabética de la Asamblea Constituyente. Luis Felipe fue un rey a la luz del día. En su reinado, la prensa fue libre, la tribuna libre, la conciencia y la palabra libres. Las leyes de septiembre eran lúcidas, pero aun conociendo el poder desgastador de la luz sobre los privilegios, dejó su trono expuesto a la luz. La historia, al juzgarle, tendrá en cuenta esta lealtad. Luis Felipe, como todos los hombres históricos que han salido ya de la escena, está hoy sujeto al juicio de la conciencia humana. Su proceso está aún en primera instancia. Aún no ha sonado para él la hora en que la historia habla con su acento venerable y libre. Aún no ha llegado el momento de pronunciar sobre este rey el juicio definitivo. Hasta el austero e ilustre historiador Louis Blanc ha modificado hoy su primer veredicto. Luis Felipe
ha sido el elegido de estos dos semis que se llaman 221 y 1830, es decir, de un semi-parlamento y de una semi-revolución, y en todo caso, desde el punto de vista superior en que debe colocarse la filosofía, no podríamos juzgarle aquí, como se ha podido descubrir en lo que hemos dicho, sino con ciertas reservas en nombre del principio democrático absoluto. A los ojos de lo absoluto, fuera de estos dos derechos, primero el del hombre, segundo el del pueblo, todo es usurpación. Pero hechas estas reservas, lo que podemos decir desde ahora es que, resumiendo, y de cualquier manera que se le considere, Luis Felipe, examinado en sí mismo y bajo el punto de vista de la bondad humana, será, sirviéndonos del lenguaje de la historia antigua, uno de los mejores príncipes que se han sentado en el trono. ¿Qué tiene, pues, contra sí? El trono. Quitad de Luis Felipe el rey, queda el hombre, y el hombre es bueno. Bueno algunas veces, hasta ser admirable. Con frecuencia, en medio de los más graves cuidados, después de un día de lucha contra toda la diplomacia del continente, volvía por la noche a su cuarto, y allí, abatido por el cansancio, rendido por el sueño, ¿qué hacía? Tomaba un legajo y pasaba la noche revisando un proceso criminal, creyendo que era algo hacer frente a la Europa, pero que era un más importante asunto arrancar un hombre al verdugo. Disputaba con el ministro de Justicia, defendía paso a paso el terreno de la guillotina contra los fiscales generales, esos charlatanes de la ley, como él los llamaba. Algunas veces los legajos apilados cubrían su mesa. Los examinaba todos, porque era angustioso para él abandonar aquellas miserables cabezas condenadas. Un día decía al mismo testigo que hemos citado hace poco: esta noche he ganado 7. En los primeros años de su reinado estuvo como abolida la pena de muerte, y la elevación del cadalso fue como una violencia hecha al rey. Habiendo desaparecido la plaza de Grève, en que se ajusticiaba en tiempo de la rama primogénita, se instituyó una Grève ciudadana, bajo el nombre de Barrera de Santiago. Los hombres prácticos conocieron la necesidad de una guillotina casi legítima, y en esto fue donde obtuvo una de sus victorias Casimiro Perier, que representaba el lado estrecho de la clase media, contra Luis Felipe, que representaba el lado liberal. Luis Felipe había anotado por su mano a Beccaria, y escribía después del atentado de Fieschi: qué lástima que yo no haya sido herido, hubiera podido perdonar. Otra vez, aludiendo a la resistencia de sus ministros, escribía, a propósito de un condenado político, que es una de las más generosas figuras de nuestro tiempo: su perdón está concedido, no me falta más que obtenerlo. Luis Felipe era afable como Luis IX y bueno como Enrique IV. Ahora bien, para nosotros en la historia, en que la bondad es una perla rara, el que ha sido bueno pasa casi antes que el que ha sido grande. Es muy natural que, habiendo sido juzgado Luis Felipe severamente por unos, duramente tal vez por otros, un hombre que es hoy también un fantasma y que ha conocido a ese rey, venga a declarar en su favor ante la historia. Esta declaración, cualquiera que sea, es evidentemente y sobre todo desinteresada. Un epitafio escrito por un muerto es sincero. Una sombra puede consolar a otra sombra. La participación de las mismas tinieblas da el derecho de alabanza, y no es de temer que se diga nunca de dos tumbas en el destierro: esta ha adulado a aquella. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 del tomo 4 del libro 1 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 4. Grietas en los cimientos. En el momento en que el drama que vamos narrando va a penetrar en el espesor de una de las nubes trágicas que cubren los principios del reinado de Luis Felipe, no era conveniente ningún equívoco, y era necesario que este libro se explicase acerca de aquel rey. Luis Felipe había adquirido la autoridad real sin violencia, sin acción directa por su parte, por un giro revolucionario, evidentemente muy distinto del fin real de la revolución,
pero en el cual el duque de Orleans no había tenido ninguna iniciativa personal. Había nacido príncipe y se creía elegido rey. No se dio a sí mismo este poder, no le tomó, se le ofrecieron y le aceptó. Convencido, equivocadamente a nuestro juicio, pero convencido de todos modos, de que el ofrecimiento era con arreglo a derecho y de que la aceptación era un deber. De aquí nació una posesión de buena fe. Ahora bien, digamos en conciencia que estando Luis Felipe de buena fe en su posesión y la revolución de buena fe en su ataque, la cantidad de espanto que se desprende de las luchas sociales no recae sobre el rey ni sobre la democracia. Un choque de principios se parece a un choque de elementos. El océano defiende al agua, el huracán defiende al viento, el rey defiende el realismo, la democracia defiende al pueblo. La monarquía, que es lo relativo, resiste a lo absoluto, que es el pueblo. La sociedad vierte sangre en este conflicto, pero lo que es hoy su padecimiento será después su salud, y en todo caso no debe culparse a los que luchan. Uno de los dos partidos se equivoca evidentemente, porque el derecho no está como el coloso de Rodas sobre dos riberas a la vez, con un pie en el pueblo y otro en el trono. Es indivisible, está todo en un lado, pero los que se engañan sinceramente. Un ciego no es culpado, del mismo modo que un vendeano no es un bandido. No imputemos, pues, más que a la fatalidad de las cosas esas colisiones terribles. En esas tempestades, cualesquiera que sean, entra siempre la irresponsabilidad humana. Acabemos esta teoría. El gobierno de 1830 principió enseguida una vida muy dura. Nació ayer y tuvo que combatir hoy. Apenas instalado, sentía ya por todas partes vagos movimientos de tracción sobre el aparato de Julio, tan recientemente armado y tan poco sólido. La resistencia nació al día siguiente. Quizá había nacido ya la víspera. Cada mes creció la hostilidad, pasó de sorda a patente. La revolución de Julio, poco aceptada fuera de Francia por los reyes, había sido interpretada en Francia de muy diversos modos, según hemos dicho. Dios entrega a los hombres sus voluntades visibles en los acontecimientos, texto oscuro escrito en una lengua misteriosa. Los hombres le traducen enseguida y hacen traducciones apresuradas, incorrectas, llenas de faltas, de lagunas y de contrasentidos. Muy pocas inteligencias comprenden la lengua divina. Las más sagaces, las más serenas, las más profundas descifran lentamente, y cuando llegan con su texto, todo se ha verificado hace tiempo. Hay ya 20 traducciones en la plaza pública. De cada traducción nace un partido, de cada contrasentido una facción, y cada partido cree tener el único texto verdadero, y cada facción cree poseer la luz. Y muchas veces el mismo poder es una facción. Hay en las revoluciones nadadores contra la corriente, y son los partidos viejos. Los partidos viejos, que se refieren al derecho hereditario por la gracia de Dios, creen que habiendo nacido las revoluciones del derecho de insurrección, tienen también el derecho de rebelión. Este es un error, porque siendo la revolución precisamente lo contrario de insurrección, cuando las revoluciones son verdaderamente tales, el insurgente no es el pueblo, es el que se opone a su voluntad. Siendo toda revolución verdadera el cumplimiento de una función normal, contiene en sí su legitimidad, legitimidad que algunas veces deshonra los falsos revolucionarios, pero que persiste aún deshonrada, que sobrevive aún ensangrentada. Las revoluciones salen no de accidente, sino de la necesidad. Una revolución es la vuelta de lo ficticio a lo real. Existe porque debe existir. Los antiguos partidos legitimistas no por esto dejaron de atacar la revolución de 1830 con todas las violencias que produce el falso raciocinio. Los errores son excelentes y proyectiles. La hirieron sabiamente por donde era vulnerable, en el flaco de su coraza. Por su falta de lógica, atacaban a la revolución en su realismo y gritaban:
Eres revolución. ¿Por qué quieres a este rey? Las facciones son ciegos que apuntan bien. Los republicanos daban este mismo grito, pero en ellos era lógico. Lo que era ceguedad para los legitimistas era lucidez en los demócratas. La revolución de 1830 había hecho bancarrota para el pueblo, y la democracia indignada la reprendía. Entre el ataque del pasado y el ataque del porvenir, el establecimiento de Julio se resistía. Representaba el minuto presente, luchando por un lado con los siglos monárquicos y por otro con el derecho eterno. Además, en cuanto a lo exterior, en 1830, no siendo ya revolución y haciéndose monarquía, se veía obligado a seguir el paso de Europa. Debía, pues, conservar la paz, lo que aumentaba la complicación. Una armonía deseada equivocadamente es muchas veces más onerosa que una guerra. De este sordo conflicto, siempre con mordaza, pero siempre amenazador, nació la paz armada, ese ruinoso expediente de la civilización recelosa de sí misma. La monarquía de Julio se encabritaba, por más realista que fuese, metida en varas con los gabinetes de Europa. Metternich la hubiera puesto de buena gana en el potro. Impulsada en Francia por el progreso, impulsaba en Europa a las monarquías, seres tardigrados. Era remolcada y remolcaba. Mientras tanto, en el interior, pauperismo, proletariado, salario, educación, penalidad, prostitución, estado de la mujer, riqueza, miseria, producción, consumo, repartición, cambio, moneda, crédito, derecho al capital, derecho al trabajo. Todas estas cuestiones se multiplicaban por cima de la sociedad. Terrible peso. Por fuera de los partidos políticos, propiamente dichos, se manifestaba un nuevo movimiento. A la fermentación democrática respondía la fermentación filosófica. La parte más pura estaba tan conmovida como la turba. De otra manera, pero tanto. Los pensadores meditaban, mientras que el suelo, es decir, el pueblo, atravesado por las corrientes revolucionarias, temblaba bajo sus plantas con una especie de vagas sacudidas epilépticas. Estos pensadores, unos aislados, otros reunidos en familias y casi en comuniones, removían las cuestiones sociales, pacífica pero profundamente. Mineros impasibles que trabajaban tranquilamente sus galerías en las profundidades de un volcán y apenas se distraían por las sordas conmociones y por los hornos vistos a lo lejos. Esta tranquilidad no es una de las menores bellezas de aquella época agitada. Estos hombres dejaban a los partidos políticos la cuestión de los derechos y trataban de la cuestión de la felicidad. Se proponían extraer de la sociedad el bienestar del hombre. Elevaban las cuestiones materiales, las cuestiones de agricultura, de industria, de comercio, casi hasta la dignidad de una religión. En la civilización, tal como se va realizando, un poco por Dios y mucho por el hombre, los intereses se combinan, se agregan, se amalgaman de manera que forman una verdadera rocadura, según una ley dinámica pacientemente estudiada por los economistas, que son los geólogos de la política. Estos hombres, que se agrupaban bajo nombres diferentes, pero que pueden ser designados todos por el título genérico de socialistas, trataban de horadar esta roca y de hacer salir de ella el surtidor de agua viva de la felicidad humana. Sus trabajos lo abrazaban todo, desde la cuestión del patíbulo hasta la cuestión de la guerra. Al derecho del hombre proclamado por la Revolución Francesa añadían el derecho de la mujer y el derecho del niño. Nadie extrañará que por varias razones no tratemos aquí a fondo, bajo el punto de vista teórico, las cuestiones promovidas por el socialismo. Nos limitamos a indicarlas. Todos los problemas que los socialistas se proponían, prescindiendo de las visiones cosmogónicas, los delirios y el misticismo, pueden reducirse a dos principales. Primer problema: producción de la riqueza. Segundo problema:
repartición de la riqueza. El primer problema implica la cuestión del trabajo, el segundo, la cuestión del salario. En el primer problema se trata del empleo de las fuerzas, en el segundo, de la distribución de los goces. Del buen empleo de las fuerzas resulta el poder público. De la buena distribución de los goces resulta la felicidad individual. Por buena distribución debe entenderse no la distribución igual, sino la distribución equitativa. La primera igualdad es la equidad. De estas dos cosas combinadas, poderío público en el exterior, felicidad individual en lo interior, nace la prosperidad social. Y prosperidad social quiere decir el hombre feliz, el ciudadano libre, la nación grande. La Inglaterra resuelve el primero de estos dos problemas. Produce admirablemente la riqueza, pero la distribuye mal. Y esta solución, que solo es completa por un lado, la lleva fatalmente a estos dos extremos: opulencia monstruosa, miseria monstruosa. Todos los goces para algunos, todas las privaciones para los demás, es decir, para el pueblo. El privilegio, la excepción, el monopolio, el feudalismo, nacen aquí del trabajo mismo. Situación falsa y peligrosa que asienta el poder público sobre la miseria particular y que funda la grandeza del Estado en los padecimientos del individuo. Grandeza mal compuesta en que se combinan todos los elementos materiales y en la cual no entra ningún elemento moral. El comunismo y la ley agraria creen resolver el segundo problema. Se engañan. Su repartición mata la producción. La distribución igual mata la emulación y por consiguiente el trabajo. Es una repartición hecha por el carnicero, que mata lo que divide. Es pues imposible detenerse en estas falsas soluciones. Matar la riqueza no es repartirla. Los dos problemas exigen una solución común para estar bien resueltos. Las dos soluciones deben estar combinadas de manera que formen una sola. Si solo resolvéis el primer problema, tendréis a Venecia, a Inglaterra. Tendréis como Venecia un poder artificial, o como Inglaterra un poder material. Tendréis el mal del rico, y moriréis por vías de hecho, como ha muerto Venecia, o por una bancarrota, como caerá Inglaterra. Y el mundo os dejará morir y caer, porque el mundo deja caer y morir todo lo que no es más que egoísmo, todo lo que no representa para el género humano una virtud o una idea. Téngase entendido que por estas palabras Venecia, Inglaterra, designamos no los pueblos, sino las construcciones sociales, la oligarquía sobrepuesta a la nación y no la nación misma. Las naciones merecen siempre nuestro respeto y nuestra simpatía. Venecia como pueblo renacerá, Inglaterra como aristocracia caerá, pero Inglaterra como nación es inmortal. Dicho esto, prosigamos. Resolved los dos problemas, animad al rico y proteged al pobre, suprimid la miseria, poned término a la explotación del débil por el fuerte, poned freno al inicuo recelo del que está en camino, contra el que ha llegado ya. Ajustad matemática y fraternalmente el salario al trabajo, mezclad la enseñanza gratuita y obligatoria con el crecimiento de la infancia, haced de la ciencia la base de la virilidad, desarrollad las inteligencias, ocupando al mismo tiempo los brazos. Sed a la vez un pueblo poderoso y una familia de hombres felices. Democratizad la propiedad, no aboliéndola, sino universalizándola, de modo que todo ciudadano sin excepción pueda ser propietario, cosa más fácil de lo que se cree. En una palabra, sabed producir y repartir la riqueza, y tendréis juntamente la grandeza material y la grandeza moral, y seréis dignos de llamaros Francia. Esto es lo que, aparte y por encima de algunas sectas que se extraviaban, decía el socialismo. Esto era lo que buscaba en los hechos, lo que bosquejaba en los ánimos. Esfuerzos admirables, tentativas sagradas, estas doctrinas, estas teorías, esta resistencia, la necesidad
inesperada para el hombre de estado de contar con los filósofos, confusas evidencias vislumbradas, una política nueva que había que crear de acuerdo con el mundo antiguo y sin ponerse demasiado en desacuerdo con el ideal revolucionario, una situación en la cual era preciso emplear a Lafayette en defender a Polignac, la intuición del progreso transparente bajo el motín, las cámaras y la calle, las competencias que debían equilibrarse en derredor del rey, su fe en la revolución, tal vez una desconocida resignación eventual que nacía de la vaga aceptación de un derecho definitivo superior, su deseo de ser como los de su raza, su espíritu de familia, su sincero respeto al pueblo, su propia honradez. Todas estas cosas traían pensativo a Luis Felipe casi dolorosamente, y a veces, por más fuerte y animoso que fuese, le abatían bajo la dificultad de ser rey. Sentía que bajo sus pies se verificaba una desgregación temible, que no era, sin embargo, un desmoronamiento porque la Francia era más Francia que nunca. Tenebrosos agrupamientos cubrían el horizonte. Una sombra extraña que iba aproximándose se extendía poco a poco sobre los hombres, sobre las cosas, sobre las ideas. Sombra que provenía de la cólera y de los sistemas. Todo lo que había sido ahogado con precipitación se removía y fermentaba. Alguna vez la conciencia del hombre honrado detenía su respiración. Tanto malestar había en aquel aire en que los sofismas se mezclaban con las verdades. Los ánimos temblaban en la ansiedad social como las hojas cuando se aproxima la tempestad. La tensión eléctrica era tal que en ciertos momentos, cualquiera, un desconocido, iluminaba, y después volvía a caer la oscuridad crepuscular. A intervalos, profundos y sordos murmullos podían hacer juzgar de la intensidad del rayo que contenía la nube. Apenas se habían pasado 20 meses desde la Revolución de Julio y el año 1832 había empezado con aspecto amenazador. La miseria del pueblo, los trabajadores sin pan, el último príncipe de Condé que había desaparecido en las tinieblas, Bruselas expulsando a los Nassau, como París a los Borbones, la Bélgica ofreciéndose a un príncipe francés y entregada a un príncipe inglés, el odio ruso de Nicolás detrás de nosotros, dos absolutistas en el mediodía, Fernando en España y Miguel en Portugal, la tierra temblando en Italia, Metternich extendiendo la mano sobre Bolonia, Francia afrontando al Austria en Ancona, en el norte un ruido siniestro del martillo que remachaba los clavos de Polonia en su ataúd, en toda Europa miradas irritadas que acechaban a Francia, Inglaterra aliada sospechosa, dispuesta a empujar lo que cayese y a echarse sobre lo que hubiera ya caído, la Cámara de los Pares refugiándose detrás de Beccaria para negar 4 cabezas a la ley, las flores de lis borradas del coche del rey, la cruz arrancada de Nuestra Señora, Lafayette decaído, Lafitte arruinado, Benjamin Constant muerto en la indigencia, Casimiro Perier muerto del cansancio del poder, la enfermedad política y la enfermedad social declarándose a la vez en las 2 capitales del reino, la una en la ciudad del pensamiento y la otra en la ciudad del trabajo. En París la guerra civil, en Lyon la guerra servil, en las 2 ciudades el mismo resplandor de un horno, una púrpura de cráter en la frente del pueblo, el mediodía fanatizado, el occidente turbado, la duquesa de Berry en la Vendée, los complots, las conjuraciones, los levantamientos, el cólera, añadían al oscuro rumor de las ideas el sombrío tumulto de los acontecimientos. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 del tomo 4 del libro 1 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 5. Hechos de donde sale la historia, ignorados por la historia. Hacia fines de abril todo se había agravado. La fermentación se convertía en ebullición. Desde 1830 había habido aquí y allá pequeñas conmociones parciales, prontamente reprimidas, pero que renacían enseguida, señal de una vasta conflagración subyacente. Alguna cosa terrible se estaba formando.
Entreveíanse los lineamientos aún poco marcados y mal iluminados de una revolución posible. La Francia miraba a París y París miraba al barrio de San Antonio. El barrio de San Antonio, sordamente caldeado, entraba en ebullición. Las tabernas de la calle de Charonne estaban graves y tempestuosas, por más que la unión de estos dos adjetivos parezca muy singular aplicada a las tabernas. Allí el gobierno era pura y simplemente el objeto de la cuestión. Discutíase públicamente la cosa para combatir o permanecer tranquilos. Había trastiendas en que se hacía jurar a los obreros que saldrían a la calle al primer grito de alarma y que pelearían sin contar el número de los enemigos. Una vez admitido el compromiso, un hombre sentado en un rincón de la taberna levantaba la voz y decía: «¿Lo oyes? ¿Lo has jurado?». Algunas veces se subía al primer piso, a un cuarto cerrado, y allí pasaban escenas masónicas. Se hacían prestar a los iniciados juramentos para socorrerle como a los padres de familia. Esta era la fórmula. En las salas bajas se leían libros subversivos. Trataban a la baqueta al gobierno, dice un informe secreto de aquel tiempo. Oíanse frases como estas: «No sé los nombres de los jefes. No sabremos el día sino con 2 horas de anticipación». Un obrero decía: «Somos 300. Damos cada uno 10 sueldos y se tendrán 150 francos para hacer balas y pólvora». Otro decía: «No digo 6 meses, no digo ni aun 2. Antes de 15 días nos pondremos frente a frente con el gobierno. Con 25.000 podemos hacer frente». Otro decía: «No me acuesto porque paso la noche haciendo cartuchos». De tiempo en tiempo, algunos hombres vestidos decentemente y con buenos trajes venían causando embarazo y con aire de mando daban apretones de manos a los más importantes y se iban. Nunca estaban más de 10 minutos. Se cambiaban en voz baja palabras significativas: «El complot está maduro», «La cosa está a punto». Y todos los que estaban allí murmuraban esto mismo, usando los mismos términos de un espectador. La exaltación era tal que un día, en medio de la taberna, exclamó un obrero: «No tenemos armas». Y uno de sus camaradas respondía: «Los soldados las tienen», parodiando así, sin saberlo, la proclama de Bonaparte al ejército de Italia. Cuando tenían algo más secreto, añade un informe, no se le comunicaban. Apenas se comprende lo que podían ocultar después de lo que decían. Las reuniones eran algunas veces periódicas, y a ciertas de ellas solo asistían 8 o 10, siempre los mismos. En otras entraba el que quería, y la sala se llenaba de tal modo que tenían que estar de pie. Unos asistían por entusiasmo y pasión, otros porque era su camino para ir al trabajo. Lo mismo que en la Revolución, había en estas tabernas mujeres patriotas que abrazaban a los neófitos. Otros hechos expresivos se observan con frecuencia. Un hombre entraba en una taberna, bebía y salía diciendo: «Tabernero, la revolución pagará lo que debo». En una taberna situada enfrente de la calle de Charonne se nombraban agentes revolucionarios. El escrutinio se hacía en las gorras. Otros obreros se reunían en casa de un maestro de esgrima que tenía asaltos en la calle de Côte. Allí había un trofeo de armas formado de espadones de madera, estoques, bastones y floretes. Un día quitaron los botones de los floretes y decía un obrero: «Somos 25, pero no cuentan conmigo, porque me miran como una máquina». Esta máquina fue después Quenisset. Las cosas que se premeditaban tomaban poco a poco una extraña notoriedad. Una mujer que estaba barriendo la puerta decía a otra: «Hace mucho tiempo que trabajan sin descanso en hacer cartuchos». Se leían en medio de la calle proclamas dirigidas a los guardias nacionales de los departamentos. Una de estas proclamas estaba firmada por Burtot Vinatero. Un día, a la puerta de un licorista del mercado Lenoir, un hombre que tenía la barba corrida y acento italiano se subió a un guardacantón
y leyó en alta voz un escrito singular que parecía emanar de un poder oculto. Los grupos que se habían formado a su alrededor le aplaudían, y los pasajes que conmovían más a la multitud fueron recogidos y anotados. Nuestras doctrinas son perseguidas, nuestras proclamas se hacen pedazos, nuestros carteleros son acechados y llevados a la cárcel. La baja que acaba de verificarse en los algodones nos ha traído a muchos partidarios del justo medio. El porvenir de los pueblos se elabora en nuestras oscuras filas. Esta es la cuestión clara: acción o reacción, revolución o contrarrevolución, porque en nuestra época no se cree en la inercia ni en la inmovilidad, por el pueblo o contra el pueblo. Esta es la cuestión, y no hay otra. El día que no os convengamos ya, rechazadnos, pero hasta entonces ayudadnos a marchar. Todo esto se hacía en medio del día. Otros hechos, más atrevidos aún, eran sospechosos al pueblo, a causa de su misma audacia. El 4 de abril de 1832, un transeúnte subía en el guardacantón que está en la esquina de la calle de Santa Margarita y gritaba: «¡Soy babuista!». Pero bajo la máscara Babeuf, el pueblo descubría la punta de la oreja de Gisquet. Entre otras cosas, este hombre decía: «Abajo la propiedad. La oposición de la izquierda es infame y traidora. Cuando quiere tener razón, predica la revolución. Es demócrata para que no la ataquemos, y realista para no combatir. Los republicanos son animales de pluma. Desconfiad de los republicanos, ciudadanos trabajadores». «Silencio, ciudadano polizonte», gritó un obrero. Y este grito puso fin al discurso. Sucedían algunos incidentes misteriosos. Al anochecer, un obrero encontraba cerca del canal a un hombre bien vestido, que le decía: «¿A dónde vas, ciudadano?». «Señor», respondía el obrero, «no tengo el honor de conoceros». «Yo te conozco mucho». Y el hombre añadía: «No temas, soy el agente del comité. Se sospecha que no eres muy fiel. Sabe que si descubres algo, te se vigila». Y después daba al obrero un apretón de mano y se iba diciendo: «Pronto nos volveremos a ver». La policía de escuchas recogía, no solo en las tabernas, sino en la calle, diálogos muy extraños. «Haz que te reciban pronto», decía un tejedor a un ebanista. «¿Por qué?». «Va a ser preciso tirar un tiro». Dos transeúntes cubiertos de harapos cambiaban estas respuestas notables, llenas de apariencia de jacquería. «¿Quién nos gobierna?». «El señor Felipe. No es la clase de los tenderos». Se equivoca el que crea que usamos la palabra jacquería en mal sentido. Los jaques eran los pobres, también los que tienen hambre tienen derechos. Otras veces pasaban dos hombres y se oía que uno decía a otro: «Tenemos un buen plan de ataque». De una conversación íntima entre cuatro hombres acurrucados en una zanja del medio punto de la barrera del trono, no se pudo tomar más que esto: «Se hará lo posible para que él no se pasee más por París». ¿Quién era este él? Oscuridad amenazadora. Los principales jefes, como se decía en el barrio, se mantenían al paño, y se creía que se reunían para ponerse de acuerdo en una taberna cerca de la puerta de San Eustaquio. Uno llamado Aug, jefe de la Sociedad de Socorros a los Sastres en la calle Mondetour, pasaba por intermedio central entre los jefes y el arrabal de San Antonio, pero siempre hubo mucha oscuridad acerca de estos jefes, y no hay ningún hecho cierto que pueda debilitar la altivez singular de esta respuesta dada por un acusado posteriormente ante el tribunal de los pares. ¿Quién era vuestro jefe? No conocía a ninguno, no reconocía a nadie. Todo esto no eran aún más que palabras transparentes, pero vagas, y algunas veces frases al aire, rumores, noticias. Otros indicios se iban presentando. Un carpintero que estaba en la calle de Reuilly clavando las tablas de una empalizada alrededor de un terreno en que se elevaba una casa en construcción, encontró en este terreno un fragmento de carta rota
en que aún se podían leer estas líneas: es preciso que el comité tome medidas para impedir el reclutamiento en las secciones para las diversas sociedades. Y en una postdata: hemos sabido que había fusiles en la calle de Faubourg Poissonnière, número 5 duplicado, unos 5 o 6 mil fusiles en casa de un armero de aquella plaza. La sección no posee armas. Pero lo que hizo que el carpintero se asustase y enseñase la carta a sus vecinos fue que a pocos pasos recogió otro papel también roto y más significativo aún, cuya configuración reproducimos a causa del interés histórico de estos extraños documentos. Q, C, D, E. Aprended esta lista de memoria y rompedla después. Los iniciados harán otro tanto cuando les transmitáis órdenes. Salud y fraternidad. L. U, OR, A, F. Los que estuvieron en el secreto de este hallazgo no pudieron comprender hasta mucho tiempo después la significación de estas 4 mayúsculas: quinturiones, centuriones, decuriones, esclarecedores, y el sentido de estas letras U, OR, A, F, que eran una fecha, que quería decir el 15 de abril de 1832. En la columna de cada mayúscula estaban inscritos nombres seguidos de indicaciones muy características. Por ejemplo, Q. Bannerel, 8 fusiles, 83 cartuchos, hombre seguro. C. Bouvier, una pistola, 40 cartuchos. D. Rollet, un florete, una pistola, 1 libra de pólvora. E. Teissier, un sable, una canana. Exacto. Terrer, 8 fusiles, valiente, etc. Por último, este carpintero encontró también en el mismo recinto de la empalizada un tercer papel, en el cual estaba escrita con lápiz, pero muy visiblemente, esta especie de lista enigmática: Unidad Blanchard, árbol seco 6, Barra Soise, sala del conde, Kosciuszko, Aubry el carnicero, JJR, Cayo Graco, derecho de revisión, Dufon Fu, caída de los girondinos, Derbach Mauvier, Washington, Pinsou 1, Pist 86 Cart, Marsellesa, Sober del pueblo, Miguel Quincampoix, Sable, Auch, Marceau, Platón, árbol seco, Varsovia, Tilly, vendedor del Populaire. El honrado ciudadano en cuyas manos cayó esta lista supo al fin su significación. Parece que era la nomenclatura completa de las secciones del 4º distrito de la Sociedad de los Derechos del Hombre, con los nombres y habitaciones de los jefes de sección. Hoy, que todos estos hechos que han quedado en la sombra son la historia, se pueden publicar. Es preciso añadir que la fundación de la Sociedad de los Derechos del Hombre parece haber sido posterior a la fecha en que fue encontrado este papel. Tal vez no fuera más que un bosquejo. Mientras tanto, tras las noticias y las palabras, tras los indicios escritos, principiaban a presentarse hechos materiales. En la calle Popincourt, en casa de un prendero, se cogieron en el cajón de una cómoda 7 hojas de papel gris, todas dobladas del mismo modo, a lo largo, en 4 dobleces. Estas hojas contenían 26 cuadrados de este mismo papel gris, en forma de cartucho, y otro papel en que se leía: salitre 12 onzas, azufre 2 onzas, carbón 2 onzas y media, agua 2 onzas. La sumaria de la ocupación hacía constar que el cajón exhalaba un fuerte olor a pólvora. Un albañil, al volver a su casa después del trabajo, dejó olvidado un paquetito en un banco cerca del puente de Austerlitz. Este paquete fue llevado al cuerpo de guardia. Le abrieron y encontraron 2 diálogos impresos, firmados por Lautier, una canción titulada Obreros Asociaos y una caja de hoja de lata llena de cartuchos. Un obrero que bebía con otro
le hacía tentar su cuerpo para que viese cuánto calor tenía. El otro tentaba una pistola bajo la blusa. En una zanja del boulevard, entre el cementerio del Padre Lachaise y la barrera del Trono, en el sitio más desierto, jugando unos niños, descubrieron bajo un montón de virutas y de basura un saco que contenía un molde de hacer balas, otro de madera para hacer cartuchos, una cazuela con granos de pólvora de caza y una marmita pequeña de hierro, cuyo interior ofrecía señales evidentes de plomo fundido. Los agentes de policía entraron de repente a las 5 de la mañana en casa de un tal Pardon, que perteneció después a la sección de la barricada Méry, y murió en la insurrección de abril de 1834, y le encontraron de pie cerca de su cama, con cartuchos que estaba haciendo aún en la mano. A la hora en que los obreros descansan, se había visto encontrarse a dos hombres entre la barrera Picpus y la barrera de Charton, en un caminito que rodeaba estas dos murallas, cerca de una taberna que tiene un juego de siam delante de la puerta. Uno sacó de debajo de la blusa una pistola y se la dio al otro. En el momento de dársela, notó que la transpiración de su pecho había humedecido algo la pólvora, y la cebó, añadiendo pólvora a la que tenía en la cazoleta. Después se separaron. Un tal Gallet, que fue muerto en la calle de Beaubourg en los sucesos de abril, se alababa de tener en su casa 700 cartuchos y 24 piedras de fusil. El gobierno recibió un día aviso de que se acababan de distribuir armas en el arrabal y 200.000 cartuchos. La semana anterior se habían repartido 30.000 cartuchos, y cosa notable, la policía no pudo coger ni uno. Una carta interceptada decía: no está lejos el día en que a las 8 estén sobre las armas 80.000 patriotas. Esta fermentación era pública y casi podía decirse tranquila. La insurrección inminente preparaba la tempestad con calma enfrente del gobierno. Ninguna singularidad faltaba a esta crisis, aún subterránea, pero ya perceptible. Los ciudadanos hablaban pacíficamente a los obreros de lo que se preparaba y se decían: ¿cómo va la insurrección? Del mismo modo que podrían decir: ¿cómo está vuestra mujer? Un mueblista en la calle Moreau preguntaba: ¿y cuándo atacáis? Otro comerciante decía: se atacará muy pronto, lo sé. Hace un mes erais 15.000, ahora sois 25.000. Ofrecía su fusil, y un vecino ofrecía un cachorrillo que quería vender en 7 francos. Por lo demás, la fiebre revolucionaria iba ganando terreno. Ningún punto de París ni de Francia estaba ya libre de ella. La arteria latía en todas partes, lo mismo que esas membranas que nacen en ciertas inflamaciones y se forman en el cuerpo humano. La red de las sociedades secretas empezaba a extenderse sobre el país. De la Asociación de los Amigos del Pueblo, pública y secreta a la vez, nacía la Sociedad de los Derechos del Hombre, que fechaba así una orden del día. Pluvioso año 40 de la era republicana, que debía sobrevivir aún a las sentencias del Tribunal de Asises, que ordenaban su disolución y que no dudaba en dar a sus secciones nombres significativos como estos: Picas, Somaten, Cañón de Alarma, Gorro Frigio, 21 de enero, Los Mendigos, Los Truanes, Adelante, Robespierre, Nivel, Saira. La Sociedad de los Derechos del Hombre engendraba la Sociedad de Acción, compuesta de los impacientes que se separaban y corrían delante. Otras sociedades trataban de reclutarse en las sociedades madres. Los seccionarios se quejaban de ser atraídos hacia todos lados. De aquí la Sociedad Francia y el comité organizador de las municipalidades. Las asociaciones para la libertad de prensa, para la libertad individual, para la instrucción del pueblo, contra los impuestos indirectos. Además, la Sociedad de los Obreros Igualadores, que se dividía en 3 facciones: los igualadores, los comunistas y los reformistas. El ejército de las Bastillas,
especie de cohorte organizada militarmente, que tenía para cada 4 hombres un cabo, para cada 10 un sargento, para cada 20 un subteniente, para cada 40 un teniente, y en la cual no había más de 5 que se conociesen. Creación en que la precaución estaba combinada con la audacia, y que parece que llevaba el sello de Venecia. El Comité Central, que era la cabeza, tenía 2 brazos, la Sociedad de Acción y el Ejército de las Bastillas. Una asociación legitimista, los Caballeros de la Fidelidad, se movía en medio de estas afiliaciones republicanas, pero había sido denunciada y repudiada. Las sociedades parisienses tenían ramificaciones en las principales ciudades. Lyon, Nantes, Lila, Marsella tenían su Sociedad de los Derechos del Hombre, la Carbonaria y los Hombres Libres. Aix tenía una sociedad revolucionaria que se llamaba la Cougourde. Ya hemos escrito otra vez esta palabra. En París, el arrabal de San Marcelo no estaba menos conmovido que el de San Antonio, y las escuelas no se mostraban menos entusiastas que los arrabales. Un café de la calle de San Jacinto y el fumadero de los 7 Billares, calle de los Maturinos de Santiago, servían de sitio de reunión a los estudiantes. La Sociedad de los Amigos del ABC, afiliada a los mutualistas de Angers y a la Cougourde de E, se reunía, como ya hemos dicho, en el café Musain. Estos mismos jóvenes se encontraban, también como hemos dicho, en una hostería cerca de la calle de Montour, que se llamaba Corinto. Estas reuniones eran secretas, otras eran tan públicas como era posible, y puede juzgarse de su atrevimiento por el siguiente trozo de un interrogatorio de uno de los procesos ulteriores. ¿Dónde se celebró esta reunión? En la calle de La Paz. ¿En qué casa? En la calle. ¿Qué secciones asistieron? Una sola. ¿Cuál? La sección Manuel. ¿Quién era el jefe? Yo. Sois muy joven para haber tomado sobre vos la grave decisión de atacar al gobierno. ¿De dónde recibíais instrucciones? Del Comité Central. El ejército estaba minado al mismo tiempo que la población, como lo probaron después los movimientos de Beaufort, de Lunéville y de Epinal. Se contaba con los regimientos 52º, 5º, 8º y 37º, y con el 20º ligero. En Borgoña y en las ciudades del mediodía se plantaba el árbol de la libertad, es decir, un mástil con un gorro rojo. Tal era la situación. El arrabal de San Antonio, como hemos dicho ya al principio, hacía temible y caracterizaba esta situación más que ningún otro grupo de la población. Allí era donde se sentía el dolor de costado. Aquel antiguo arrabal, poblado como un hormiguero, laborioso, animado y colérico como una colmena, se estremecía esperando y deseando la conmoción. Todo se agitaba en él, sin que por esto se interrumpiese el trabajo. Nada podría dar idea de aquella fisonomía viva y sombría. En aquel arrabal hay dolorosas miserias bajo el techo de una buhardilla, y hay también inteligencias ardientes y raras. Y en materia de desgracia y de inteligencia es precisamente lo más peligroso que los extremos se toquen. El arrabal de San Antonio tenía además otras causas para conmoverse, porque allí se siente la reacción de las crisis comerciales, de las quiebras, de la carestía, de la falta de trabajo inherentes a los grandes sucesos políticos. En tiempo de revolución, la miseria es a la vez causa y efecto. El golpe que hiere vuelve a ella. Esta población, llena de fiera virtud, capaz del mayor grado de calórico latente, siempre dispuesta a tomar las armas, pronta en las explosiones, irritada, profunda, minada, parecía que solo esperaba la caída de una chispa. Siempre que flotan en el horizonte algunos resplandores impulsados por el viento de los sucesos, no se puede menos de pensar en el arrabal de San Antonio y en la temible fatalidad que ha colocado a las puertas de París aquel polvorín de padecimientos y de ideas. Las tabernas del arrabal Antonio
que se han descrito más de una vez en la historia que vamos escribiendo, tienen celebridad histórica. En tiempo de revolución embriagan en ellas, más que el vino, las palabras. Una especie de espíritu profético, un efluvio de porvenir, llena los corazones y engrandece las almas. Las tabernas del arrabal Antonio se parecen a esas tabernas del Monte Aventino, edificadas sobre el antro de la Sibila y en comunicación con los profundos soplos sagrados, tabernas cuyas mesas son casi trípodes y donde se bebía lo que Ennio llamaba el vino sibilino. El arrabal de San Antonio es un depósito del pueblo. La conmoción revolucionaria hace allí cisuras, por donde corre la soberanía popular. Esta soberanía puede hacer mal, se engaña como cualquiera, pero extraviada aún es grande. Puede decirse de ella como del cíclope ciego Ingens. En 1793, según que la idea que flotaba en los aires era buena o mala, según que era la luz del fanatismo o del entusiasmo, partían del arrabal de San Antonio legiones salvajes o falanges heroicas. Salvajes. Expliquemos esta palabra. Esos hombres con el cabello erizado, que en los días genesíacos del caos revolucionario se lanzaron aullando contra el viejo París trastornado, ¿qué querían? Querían el fin de la opresión, el fin de la tiranía, el fin del sable, el trabajo para el hombre, la instrucción para el niño, la dulzura social para la mujer, la libertad, la igualdad, la fraternidad, el pan para todos, la idea para todos, el progreso, esa cosa santa, buena y dulce, el progreso. Le reclamaban terriblemente, medio desnudos, con la maza en la mano y el rugido en la boca. Eran los salvajes de la civilización. Proclamaban con furia el derecho. Querían obligar al género humano a entrar en el paraíso, aunque fuese por medio del terror y del espanto. Enfrente de esos hombres feroces y espantosos, pero feroces para el bien, hay otros hombres risueños, bordados, dorados, encintados, con medias de seda, plumas blancas, guante amarillo, bota de charol, que apoyando los codos en una mesa cubierta de terciopelo, al lado de una chimenea de mármol, insisten templadamente en la conservación y permanencia de lo pasado, de la Edad Media, del derecho divino, del fanatismo, de la ignorancia, de la esclavitud, de la pena de muerte, de la guerra, glorificando a media voz y con finura el sable, la hoguera y el patíbulo. Si nos viéramos obligados a elegir entre los bárbaros de la civilización y los civilizados de la barbarie, escogeríamos a los bárbaros. Pero, gracias a Dios, no estamos en esta alternativa. No es necesaria ninguna caída vertical, ni hacia adelante ni hacia atrás. Ni despotismo, ni terrorismo. Queremos el progreso por una suave pendiente. Dios provee a él. La mitigación de las pendientes constituye la política divina. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 del tomo 4 del libro 1 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 6. Enjolras y sus tenientes. Hacia esta época, Enjolras, previendo los sucesos posibles, hizo una especie de recuento misterioso. Todos estaban en conciliábulo en el Café Musain, y Enjolras, mezclando con sus palabras algunas metáforas medio enigmáticas, pero significativas, dijo lo siguiente: conviene saber dónde estamos y con quién se puede contar. Si se quieren combatientes, es preciso hacerlos. Tener con qué herir no puede estorbarnos. Los que andan por un camino tienen más peligro de recibir una cornada cuando hay bueyes en él que cuando no los hay. Contemos, pues, el rebaño. ¿Cuántos somos? No se trata de dejar esto para mañana. Las revoluciones deben estar siempre deprisa, porque el progreso no tiene tiempo que perder. Desconfiemos de lo inesperado y no nos dejemos coger desprevenidos. Se trata de repasar las costuras que hemos hecho y ver si están firmes. Y este negocio debe quedar concluido hoy. Courfeyrac, tú verás a los politécnicos. Hoy es miércoles, es día de salida. Feuilly, tú verás a los de la Glacière. Combeferre me ha prometido ir a Picpus.
Allí hay un hormiguero excelente. Bahorel visitará la Estrapade. Prouvaire, los albañiles se entibian. Tú nos traerás noticias de la logia de la calle de Grenelle-Saint-Honoré. Joly irá a la clínica de Dupuytren y tomará el pulso a la escuela de medicina. Bossuet dará una vuelta por la audiencia y hablará con los escribanos. Yo me encargo de la Cougourde. Ya está todo arreglado, dijo Courfeyrac. No. Pues, ¿qué falta? Una cosa muy importante. ¿Qué es? Preguntó Combeferre. La barrera del Maine, respondió Enjolras. Quedóse después un momento como absorto en sus reflexiones y añadió: en la barrera del Maine hay marmolistas, pintores y prácticos en los talleres de escultura. Es una familia entusiasta, pero sujeta al enfriamiento, y no sé lo que tienen hace algún tiempo. Piensan en otra cosa y se entibian. Pasan el tiempo jugando al dominó. Sería urgente ir a hablarles un poco y firme. Se reúnen en casa de Richefeu y se les encontrará allí entre 12 y 1. Es preciso soplar en aquellas cenizas. Yo había pensado para esto en el distraído Mario, que en suma es bueno, pero ya no viene. Necesito uno para la barrera del Maine y no le tengo. Pues, ¿y yo? Dijo Grantaire. ¿Tú? Yo. Tú, adoctrinar republicanos. Tú, volver al calor, no a principios, sino a corazones enfriados. ¿Y por qué no? ¿Puedes servir para algo? Tengo una ambición vaga, dijo Grantaire. Tú no crees en nada. Creo en ti. Grantaire, ¿quieres hacerme un favor? ¿Todos? Hasta limpiarte las botas. Pues bien, no te mezcles en nuestros asuntos. Bebe tu ajenjo. Eres un ingrato, Enjolras. Serás tu hombre de ir a la barrera del Maine. Serás capaz. Soy capaz de bajar por la calle de Cres, atravesar la plaza de San Miguel, torcer por la calle del Príncipe, tomar la calle Vaugirard, pasar los Cármenes, volver a la calle de Assas, llegar a la calle de Cherche-Midi, dejar atrás el Consejo de Guerra, medir la calle de las viejas Tullerías, tomar el boulevard, seguir la calzada del Maine, atravesar la barrera y entrar en casa de Richefeu. Soy capaz de todo eso. Mis zapatos son capaces de lo mismo. ¿Conoces a esos compañeros de casa de Richefeu? No mucho. Nos tuteamos solamente. ¿Y qué les dirás? Los hablaré de Robespierre, Pardiez, de Danton, de los principios. Tú. Yo. Pero no me hacéis justicia. Cuando me pongo a una cosa soy terrible. He leído a Prudhomme. Conozco el contrato social. Sé de memoria la Constitución del año 2. La libertad del ciudadano concluye donde empieza la libertad de otro ciudadano. ¿Me tienes acaso por un bruto? Tengo un antiguo asignado en mi cajón. Los derechos del hombre, la soberanía del pueblo. ¡Demonio! Soy además un poco herbertista y puedo estar hablando 6 horas de reloj, con reloj en mano, de cosas soberbias. Sé formal, le dijo Enjolras. Soy terrible, respondió Grantaire. Enjolras pensó algunos segundos e hizo el gesto del hombre que ha tomado una resolución. Grantaire, dijo gravemente, consiento en probarte. Irás a la barrera del Maine. Grantaire vivía en una casa de huéspedes cerca del café Musain. Salió y volvió a los 5 minutos. Había ido a ponerse un chaleco a lo Robespierre. Rojo, dijo entrando y mirando fijamente a Enjolras. ¿Y después? Con un enérgico movimiento de mano cruzó sobre el pecho las 2 solapas escarlatas del chaleco y aproximándose a Enjolras le dijo al oído: ten confianza. Se puso el sombrero resueltamente y salió. Un cuarto de hora después, la sala interior del café Musain estaba desierta. Todos los amigos del ABC se habían ido, cada uno por su lado, a cumplir su misión. Enjolras, que se había reservado la Cougourde, salió el último. Los de la Cougourde, de E, que estaban en París,
Se reunían entonces en el llano de Issy, en una de esas canteras abandonadas tan abundantes por aquel lado de París. Enjolras, caminando hacia aquel lugar de reunion, iba pasando revista á las circunstancias de la situacion. La gravedad de los sucesos era visible. Cuando los hechos, prodromos de una especie de enfermedad social latente, se mueven con pesadez, la menor complicación los detiene y enreda, fenómeno de donde salen los derrumbamientos y los renacimientos. Enjolras descubría un levantamiento luminoso bajo los oscuros velos del porvenir, y quién sabe, el momento se aproximaba tal vez, el pueblo reasumiendo el derecho. Qué hermoso espectáculo. La revolucion volviendo a tomar majestuosamente posesión de la Francia y diciendo al mundo: se continuará. Enjolras estaba contento. El horno se caldeaba. En aquel instante tenia una nube de amigos extendida por París. Componía en su imaginacion, con la elocuencia penetrante y filosófica de Combeferre, el entusiasmo cosmopolita de Feuilly, la verbosidad de Courfeyrac, la risa de Bahorel, la melancolía de Juan Prouvaire, la ciencia de Joly y los sarcasmos de Bossuet, una especie de chisporroteo eléctrico que en todas partes daba fuego. Todos á la obra. Seguramente el resultado correspondería al esfuerzo. Todo irá bien. Pero esto le hizo pensar en Grantaire. Calla, se dijo, la barrera del Maine está casi en mi camino. Si yo llegase hasta casa de Richefeu, veamos lo que hace Grantaire y dónde está. Daba la una en la torre de Vaugirard cuando Enjolras llegó al fumadero de Richefeu, empujó la puerta, entró, cruzó los brazos dejando caer la puerta que le dio en la espalda y miró a la sala llena de hombres, de mesas y de humo. De en medio de aquella bruma salía una voz vivamente cortada por otra voz. Era Grantaire disputando con un adversario. Grantaire estaba sentado enfrente de otro, al lado de una mesa de mármol de Santa Ana sembrada de granos de salvado y llena de fichas de dominó, y golpeaba el mármol con el puño. Enjolras oyó lo siguiente: 6 doble. 4. Diablo, no tengo. Estás muerto. 2. 6. 3. Un as. Me toca poner. 4. Difícilmente. Ahora tú. He cometido una falta enorme. Vas bien. 15. 7 más. Con esas 22 pensando 22. No esperabas el 6 doble. Si le hubieses puesto al principio, habría cambiado todo el juego. 2 otra vez. As. As. Pues bien. 5. No tengo. Has puesto tú, creo. Sí. Blanca. Tienes suerte. Tienes una suerte. Interrupción. Un 2. Un as. Ni 5 ni as. Esto es bueno para ti. Dominó. Nombre de un perro. Fin del capítulo 6 del libro primero. Y fin del libro primero.